Bueno, sin más, y para no perder tiempo, porque el tiempo siempre es reducido, vamos a ir a lo que nos convoca. Hoy día vamos a hablar, hermanos, de la aceidad. La aceidad. Tal vez para algunos de ustedes es un término nuevo que no había escuchado antes. A lo mejor para otros no, ya lo han escuchado. Si usted es un lector o si usted incluso ha asistido a las clases que yo he dado en los últimos años, no es tan nuevo. Pero la idea es que lleguemos a un conocimiento común de todo lo que estamos participando respecto de qué es la aceidad, porque a veces puede sonar algo difícil de entender. Retrocedo un poco y les recuerdo, y a lo mejor alguien está conectado por primera vez, que estamos hablando de los atributos de Dios. Entonces, ¿cuál es la base que estamos utilizando para hablar de los atributos? ¿Cuál es la clasificación? Hablamos de atributos comunicables y atributos no comunicables. En términos muy sencillos, los atributos comunicables son aquellos que Dios nos comparte, amén, que nosotros necesariamente manifestamos al ser hijos de Él. Por ejemplo, el amor, ¿cierto? Dios es amor, dice la Biblia. Nosotros también tenemos la capacidad de amar, por lo tanto, se considera un atributo comunicable. Atributos incomunicables son aquellos que Dios no comparte con sus criaturas, con sus hijos. Incluso otros teólogos dicen que los comparte menos, ¿sí? Son más específicos, más propios de Dios, de su naturaleza. Ejemplo, la inmutabilidad. La inmutabilidad, que es justo el tema que vamos a estar tratando mañana en Radio Armonía, así que también les invito de paso a oír entre hermanos y pastores a las 4 de la tarde, paso el dato. Básicamente que Dios no cambia. Ese es un atributo de tipo no comunicable, en el sentido de que nosotros sí cambiamos, ¿sí? Nosotros sí llegamos a ser algo. Dios no, Dios es inmutable, es perfecto. Él no tiene que llegar a ser nada, no tiene que llegar a conocer nada, porque Él es eternamente, Él lo conoce todo. Ahí usted tiene dos ejemplos, ¿cierto? Y quiero citar a Berkov. Berkov es un teólogo que ya no está con nosotros, pero escribió una teología sistemática. Y él dice así, hablando de los atributos incomunicables, dice: los atributos incomunicables acentúan el ser absoluto de Dios, lo que yo les decía recién, el ser absoluto de Dios. Y los atributos comunicables acentúan el hecho de que entra en diversas relaciones con sus criaturas. ¿A qué se refiere con esas diversas relaciones? Es que Él nos comunica y nosotros podemos, de nuevo, manifestar dichos atributos. Entonces hice ese regreso un poco para que todos, ya sea que usted venga viendo los miércoles o no, tengamos una base común y hoy día sí podamos hablar de la aceidad. La aceidad como clasificación, o más bien les cuento, la aceidad apunta básicamente a la independencia de Dios. ¿Y a qué nos referimos con independencia? Él es independiente de toda la creación, de todo lo que Él ha creado. Él no necesita a nadie. Él es independiente, Él es eternamente autoexistente. Entonces, con esa definición muy simple, ahora yo la voy a afirmar un poco más, le voy a dar más base. Si yo les pregunto, ¿qué tipo de atributo piensan que es la aceidad? Solo con lo que yo dije recién. A ver si alguien se atreve a decirlo en los comentarios. Si Dios es independiente, tiene existencia propia, no necesita de nada, ni de nadie, ni del resto de su creación, ¿qué tipo de atributo es el que hoy día vamos a intentar describir a la luz de la palabra? A ver quién se anima. ¿Alguien por ahí? ¿Sería un atributo de tipo comunicable o no comunicable? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tenemos nosotros esta capacidad que yo estoy diciendo recién de no necesitar a nadie más? Esa es una pregunta necesaria para saber qué tipo o dónde cae este atributo en la clasificación. ¿Qué me dicen? ¿Todavía no veo comentarios o yo estoy muy desfasado? No, todavía no veo ninguna respuesta acá. La más difícil parece esta noche. A ver quién más.
A ver si alguien se atreve. Hay algunos que quedaron con temor de responder porque se equivocaron, ¿cierto? La semana pasada, ¿cierto, hermano Agustín? Pero no hay problema, no hay problema. Todos nos equivocamos, todos estamos sujetos a error. Así que, no sé, si usted escribe algo y se equivoca, no hay problema. O sea, ninguno de nosotros nace sabiendo. Mira, aquí ya empiezo a ver las respuestas. Mi hermano Álvaro dice incomunicable, Kelly dice no comunicable, Vivian no comunicable y Paola también se suma en los no comunicables. Está bien, está bien. Y ahí Álvaro nos agrega, ¿cierto? Dios existe en sí mismo, por lo que solo Él tiene esa capacidad. Muy bien, muy buen punto. Entonces la aceidad, amados hermanos, es clasificado como un atributo de tipo no comunicable, ¿sí? Y voy a darle un poco más de información en este sentido, algunas definiciones de algunas teologías. Ahí también saluda a Oscar. Ahí, bueno, Alexis dice, es difícil encontrar una respuesta favorable, pero creo que cada persona tiene una relación con Dios. Eh, no sé a qué te refieres con ese comentario, Alexis, pero sí, todos tenemos una relación personal con Dios y esa relación personal con Dios debe también ser visible en nuestra relación con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, y en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Pero bien, voy a darles una definición de aceidad, que es la independencia y la existencia propia, y ya esto es para repetir solamente, Dios no nos necesita a nosotros ni nada del resto de su creación. Sin embargo, nosotros y el resto de la creación podemos glorificarle y proporcionarle gozo. ¿Se da cuenta? Que es muy en, en lo que yo estaba mencionando recién, en lo que agregó Álvaro, en lo que más o menos algunos de ustedes ya manejan. Y otra definición más, dice, Dios es independiente de todas las cosas. Él es perfectamente autosuficiente. Subraya esa palabra, que a veces nosotros la utilizamos y la utilizamos mal. Dios sí es perfectamente autosuficiente. No depende de nada aparte de sí mismo. ¿Se da cuenta? Dios no depende de nada aparte de sí mismo. Y por lo tanto, Él es un ser eterno y fundamental. Fundamental en el sentido de base, ¿cierto? Es la fuente de la vida y el sostén para cualquier otro ser. El atributo de la aceidad está muy relacionado, bueno, todos los atributos están relacionados porque estamos hablando del carácter y de las características de las excelencias de Dios. Por lo tanto, todos están relacionados, pero tiene mucho que ver también con la eternidad, ¿cierto? Y cuando nosotros humanamente tratamos de dar una definición de eternidad, nos es complicado, ¿sí? Porque para nosotros necesariamente entendemos todo como con un inicio, ¿sí? Con un comienzo. Dios es eterno, Él no tiene comienzo ni final. Y eso obviamente, hermanos, para nuestra mente finita es difícil de comprender. Pero sí lo podemos aceptar porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos hace comprender algo de esta verdad. Entonces, hemos dicho que Dios no depende, ¿cierto?, de nadie más, no depende de su existencia, ni en su existencia ni en lo que Él hace. Vamos a algunos versículos bíblicos para afirmar, ¿cierto?, lo que estamos diciendo. Hechos 17, 24 al 25. Hechos 17, 24 al 25. Dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Escucha bien, como si necesitase de algo. ¿Entendió bien? Pablo en Atenas, predicando básicamente a un público gentil, les dice esto, ¿cierto? Le dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres.
Y esto es lo que en este sentido hoy nos llama la atención. Como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada. Dios no necesita de mí. Dios no necesita de ti. Con eso tiene que ver la aceidad. Pues Él es quien da vida y aliento a todas las cosas. ¿Escuchó bien? Dios es el que da la vida y el aliento a todo. Entonces, otro punto, ¿cierto? O otro para seguir argumentando. Tal como dice el texto, Dios no necesita de nada, o más bien como dice, como si necesitase de algo. Dios no necesita de nada. Y aquí podemos establecer un contraste con nosotros. Porque en tanto Dios no necesita de nada, yo y tú sí necesitamos. Sí, necesariamente dependemos de otros seres humanos y en primer término, como dice el texto, dependemos de Dios. Y luego de esa dependencia de Dios, ya seas tú creyente o no, dependemos de Dios. ¿Sabes qué pasa si Dios decide en un momento dejar de sostener este mundo en su providencia? Todos moriríamos en ese mismo instante. Dependemos de Dios. Y luego esa dependencia, ¿cierto? También hacia otras personas, hacia otras incluso organizaciones muchas veces. Dependemos de tener un trabajo. En fin, así Dios es independiente, Él no necesita a nadie. Nosotros en contraste sí. Ahora, hay una pregunta interesante, hermanos. Y yo esto lo escuché en más de alguna oportunidad, porque suele decirse en términos muy románticos, ¿cierto? Que Dios formó al hombre porque se sentía solo. Dios formó al hombre porque él necesitaba un sujeto de afecto. En otras palabras, Dios necesitaba amar a alguien, entonces por eso Dios crea al hombre. Y ahí, después de decir eso, con un ambiente especial y con palabras mejores que las que dije yo, empieza el argumento humanista. Por eso tú eres una gran creación y por eso Dios te quiere y te necesita mucho, porque tú eres lo más grande, tú eres un gran campeón, una gran campeona, y por eso Dios te creó, por eso Dios te necesita. Todo eso, hermanos, a la luz de la Escritura, no es cierto. No es cierto que Dios necesite de nosotros como seres humanos. Y tal vez ahora para muchos de ustedes esto está siendo así como ¿pero qué está diciendo? Eso es lo que afirma la doctrina, o más bien este atributo de la aceidad, que se encuentra a través de toda la Escritura. Y de hecho, el asunto de pretender decir que Dios necesita del hombre, o que lo formó porque se sentía solo, es justamente, puede ser muy popular, pero no es bíblico, y es lo contrario al atributo de la aceidad. Es justamente lo contrario. ¿Por qué? Porque si Dios dependiera de su creación, ¿cierto? Ya no sería independiente. Y si Él necesitase al ser humano para su satisfacción, tampoco sería independiente. Y ya hemos, por lo menos en ese texto, comprobado, ¿cierto?, de que Dios no necesita de nada de lo que Él ha creado. Y que en ese sentido, ¿cierto?, hay algo interesante de ver. Por ejemplo, en Juan 17:5. Paso a leérselo. Juan 17:5. Dice lo siguiente: Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ese verso nos está diciendo, en este contexto que estamos tratando hoy, que Jesucristo compartía una gloria con el Padre. Y esto fue antes que el mundo fuese, antes de la fundación del mundo. Hemos hablado de la eternidad de Dios, ¿cierto? Entonces ahí usted tiene algo ya que Jesucristo compartía con Dios el Padre, una gloria común, ¿cierto? Una gloria común. Y luego en Juan 17:24 se nos dice: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado, escuche bien,
desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de la fundación del mundo, compartían una gloria, ¿cierto? Y antes de la fundación del mundo había amor entre el Padre y el Hijo, y también entendemos que en extensión también el Espíritu Santo. Creemos nosotros los cristianos evangélicos, creemos en la Trinidad. ¿Y por qué yo estoy mencionando estos textos? Porque estos textos justamente son los que nos ayudan a entender de que Dios estaba pleno en sí mismo. Estaba pleno porque compartía una gloria intertrinitaria, estaba pleno porque compartía amor intertrinitario, por lo tanto no estaba necesitando de nada. Como conclusión tenemos que decir que eternamente en el Dios Trino existió amor, existió comunicación, existió gloria. Por lo tanto, decir que Dios se sentía solo antes de la fundación del mundo es absolutamente ajeno a la Escritura. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, esto como aplicación, con esas predicaciones que quieren poner al hombre como el centro de todo. Son predicaciones humanas, perdón, que quieren egocéntricas, que quieren poner al hombre en el centro. Y cuando tú colocas al hombre en el centro, necesariamente has tenido que sacar a Dios. O sea, tenemos que abrir nuestros ojos, hermanos, a todo lo que escuchemos. Esta misma conversación que yo estoy llevando adelante, tú tienes que pedirle al Señor que te ayude a discernirla a la luz de la palabra del Señor. Entonces, eso es un punto para demostrar que intertrinitariamente existió un amor que es eterno, es perfecto, y ha sido desde toda la eternidad, hermano. ¿Nos supera? Claro que sí nos supera, pero eso es lo que la Biblia nos enseña. En contraste, el ser humano, tú y yo, Dios no necesita nada. Nosotros sí necesitamos de Dios en primer término y después de muchas otras personas para poder existir. Dios no depende de nosotros y nosotros sí dependemos de Él. Lo segundo, respecto de esto, ¿cierto? Es que Dios nunca fue creado. Escúchame bien, Dios nunca fue creado y nunca comenzó a existir, ¿sí? Porque con eso tiene que ver justamente la eternidad. Mira, Apocalipsis 4:11 dice: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, ¿sí? La causa primaria de todo es Dios, hermanos. Pero obviamente Dios no tiene causa primaria. Él es Dios, Él es el inicio. Por tu voluntad existen y fueron hechas. ¿Escuchó bien? Mira lo que dice Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Sí? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, hablando de Jesucristo. También ahí mostramos, ¿cierto?, la eternidad de Jesucristo y no un Dios con D minúscula, como enseñan algunas sectas. No, Jesucristo es Dios y la Biblia le da a Jesucristo atributos de Dios, le da al Espíritu Santo atributos de Dios. Por eso nosotros creemos en un Dios trino, no creemos en tres dioses, creemos en un Dios trino. Es una esencia, ¿cierto? Es una naturaleza, es una esencia, mejor dicho. Esa es la palabra teológica más correcta. Luego, mira lo que dice Romanos 11, 33, 34. Oh, profundidad de las riquezas, la sabiduría y la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y para él, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Se da cuenta cómo el apóstol Pablo, luego de hablar de la elección, él dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y la ciencia de Dios. Insondables son tus juicios. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Obviamente, hermanos, hablar de estos asuntos y de forma a veces en tan poco tiempo como lo hacemos aquí los miércoles, es un barniz. Si usted quiere aprender más
hay mucha buena información en las redes sociales, como también hay malas, así que ahí usted tiene que ir con cuidado. Am, Hay un texto bien impresionante, ¿cierto?, respecto de la existencia de Dios, la autoexistencia de Dios, como estamos hablando esta noche, y es justamente Éxodo 3:14. ¿Usted recuerda el pasaje cuando Moisés le dice a Dios, pero no me van a creer? ¿Quién les digo que me envió? Y el Señor le dice, yo soy el que soy. Dios le dice, yo soy el que soy. Que podríamos también entenderlo como seré el que seré. Es decir, estaba expresando en ese nombre su eternidad y su inmutabilidad. Estaba expresando también su aceidad, ¿cierto? Él ha sido. Todo lo creado podría desaparecer instantáneamente. Pero Dios, ¿cierto?, en esta autoexistencia va a permanecer para siempre. Porque tal como le dijo a Moisés, yo soy el que soy, yo seré el que seré, nada conmueve mi existencia. Yo soy eternamente. A esta existencia propia de Dios, nos dice un teólogo, encuentra su expresión en el nombre de Jehová, el nombre que estábamos viendo recién, únicamente como existente por sí mismo y como el único independiente. El único independiente. Y una consecuencia de esto es que puede darnos la seguridad de que eternamente será el mismo en relación con su pueblo. ¿Se da cuenta? En relación con su pueblo, con sus hijos. Dios no va a cambiar de parecer. Porque Él eternamente tiene esta autoexistencia. Es también un Dios inmutable, como quizás vamos a ver más adelante. A lo mejor aquellos que piensan y son más reflexivos podrían decir, pero entonces, ¿por qué Dios decide crear al hombre? Y es una buena pregunta y tal vez es bueno aclararlo, ¿cierto? Porque esto nos da un balance de tipo doctrinal. Por ejemplo, en Isaías 43:7 dice, todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Si le preguntásemos nosotros al texto, ¿para qué creó el Señor a sus llamados? Para su propia gloria. Los formé y los hice. Por lo tanto, cuando nos preguntamos, ¿por qué Dios nos creó? Si ya hemos dicho que Dios no se sentía solo, que no nos creó necesariamente porque necesitaba amar a alguien, porque Él ha experimentado amor eternamente, ha experimentado una gloria eterna, ha experimentado una comunicación eterna. Por eso es tan relevante también la doctrina bíblica de la Trinidad. Aquí Isaías nos ofrece cierto algo, y es que es para la gloria de Dios. Y esto también lo encontramos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Para qué? Para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Ahí hablando, ¿cierto?, el apóstol Pablo a un grupo de creyentes, escribiéndoles más bien, les dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Entonces Dios nos crea, amados hermanos, para que seamos instrumentos suyos y para que le proporcionemos gloria. Hay una definición que a mí me gusta mucho, que es la que hace Westminster, ¿cierto? El Catecismo Menor de Westminster. Esto es un documento antiguo, usted lo puede buscar, es muy interesante de ver el compendio doctrinal que se hace ahí. Pero ellos nos definen el propósito del hombre, según Dios. El fin primordial del hombre es el de glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. ¿Quiere un propósito en su vida? ¿Se siente algo perdido? ¿Usted es cristiano? Si usted es un cristiano, usted ha nacido de nuevo, Dios quiere que tú con tu vida le glorifiques. Entonces, tal como dice el pastor Miguel Núñez, definitivamente Dios no ha creado basura. No ha creado basura porque Él nos dio su imagen.
dice que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces no es que seamos seres despreciables o basura, como dice el pastor Núñez, sino que Él nos ha creado para su propia gloria. Entonces ahí usted tiene una meta de vida que es común para todos, para cualquier creyente: glorificar el nombre del Señor. Tal vez específicamente Él nos va a llamar a hacerlo de manera específica en algún aspecto, ¿cierto?, de la vida. Pero ese es el propósito, que glorifiquemos al Señor. Para resumir y hacer un compacto, Él es el único infinito, ¿sí?, que no existe sujeto a ninguna de las necesidades de relaciones, porque Él existe por sí mismo, pero al mismo tiempo puede libremente, y esto tiene relación con lo que decíamos recién, entrar en diversas relaciones con su creación como un todo y con sus criaturas. Es decir, y a pesar de que Dios tiene esta seidad, pero nos ha dado propósito, hermano. Y eso sí es relevante, y eso sí es contrastante, y nos debe hacer vivir con gozo, no con angustia, no con tristeza. Primero porque Dios ha decidido llamarte, hacerte su hijo, su hija. Si tú te has arrepentido de tus pecados, si has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, si tú has mostrado, ¿cierto?, lo que nos habla Santiago, una vida coherente con el cristianismo, si tú has nacido de nuevo como base, tú tienes la posibilidad, o tú tienes el llamado de Dios, más bien dicho, de glorificar su nombre. Y no hay propósito más grande para el hombre que vivir para la gloria de Dios. Siendo que Él no nos necesitaba, decidió darnos un gran propósito de vida, hermanos. Así que vivamos para su gloria, vivamos para su honra, porque eso es lo más excelso que tú puedes perseguir como cristiano.